A ver, intentemos visualizar algo. En el universo que podemos observar, se estima que hay unos 2 billones de galaxias. 2 billones. Es una cifra que no cabe en la cabeza. No cabe. Y solo en la nuestra, en la Vía Láctea, cientos de miles de millones de estrellas, con muchísimos planetas y, o sea, estadísticamente, millones deberían ser como la Tierra. Sí, Con esas cifras, con esa escala que marea solo de pensarla, el silencio que nos llega del cosmos no es solo silencio. Es un vacío atronador. totalmente. Y eso nos lleva a la gran pregunta que vamos a analizar hoy, la que se hizo el físico Enrico Fermi allá por 1950 y que nos sigue persiguiendo. Si esto rebosa de vida potencial, ¿dónde demonios está todo el mundo? Es que esa es la clave. Es la paradoja de Fermi. Y lo fascinante es que no es una pregunta, digamos, retórica o una fantasía. Es una contradicción lógica, palpable. Claro, Por un lado, las matemáticas, la probabilidad pura, que nos grita que la vida inteligente debería ser común. Y por otro, la evidencia. Cero. Nada. cero. Ni una señal, ni una megaestructura, nada. Un silencio absoluto. Así que el objetivo que nos hemos marcado es explorar las hipótesis más potentes que intentan resolver este enigma. Y vamos a ver que nos llevan por caminos que van de la astrofísica pura a la filosofía más profunda. Pues vamos a ello, porque el tema lo merece. La primera explicación que proponen las fuentes es la más directa, la que casi se cae de madura: la distancia. La inmensidad, sí. El universo no es que sea grande, es que nuestra mente no está diseñada para comprender estas escalas. Hay una analogía en el material que me parece brutal para ponerlo en perspectiva. ¿Cuál? Dice que si nuestra Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro, fuera del tamaño de un plato, De un plato llano. sí, pues la galaxia más cercana, Andrómeda, estaría a 40 metros. A 40 metros. Es una imagen muy potente. Pero es que, además, esa analogía se queda corta, porque solo habla de espacio. Claro. Hay que añadirle la dimensión del tiempo, que es la que lo complica todo de verdad. No es solo un problema de espacio, es de espacio-tiempo. Vale. Imagina que una civilización, al otro lado de nuestra galaxia, nos manda un mensaje, ahora mismo. Esa señal, a la velocidad de la luz, tardaría 100.000 años en llegar. 100.000 años. Para cuando llegase, ellos podrían llevar milenios extinguidos. Exacto. Una conversación es, por definición, imposible. No sería un diálogo. Sería arqueología. Recibiríamos un mensaje de una civilización fantasma. Justo. Sería un monólogo a través de los eones. Y eso sin contar el coste energético, ¿eh? Uf, Enviar una señal tan potente para cruzar la galaxia requeriría una energía inimaginable. La producción de una estrella durante años, quizá. Así que la inmensidad no solo nos separa, nos aísla en el tiempo y en la física. Es casi definitivo. me entiendo. La tiranía de la distancia y el tiempo es una barrera que parece insalvable. Es una respuesta lógica e incluso tranquilizadora, en cierto modo. Sí. Pero mientras revisaba las fuentes, me encontré con una idea que me dejó helado. Una que sugiere que la barrera podría no estar ahí fuera, entre las estrellas, sino aquí dentro. O peor, esperándonos. Hablo de la teoría del gran filtro. Ah, el gran filtro. Aquí es donde la conversación se pone seria de verdad. Sí, ¿verdad? El concepto es simple, en el fondo. En la larguísima cadena de eventos para pasar de materia inorgánica a una civilización interestelar, hay al menos un paso que es extraordinariamente improbable. Un filtro. Un cuello de botella. Un cuello de botella evolutivo o tecnológico, sí. Casi imposible de superar. Y la pregunta que nos aterroriza es, ¿dónde está ese filtro? ¿Lo hemos pasado ya? ¿O no? Porque según las fuentes solo hay 2 opciones, y ninguna es del todo cómoda. La primera es que el filtro esté en nuestro pasado. Correcto. Esta sería la visión, por así decirlo, optimista. Optimista. Bueno, sí. Quizá el paso de la no vida a la vida, la biogénesis, sea un evento tan absurdamente raro que solo ha ocurrido una vez. O quizá el salto a la inteligencia compleja sea el milagro. Si el filtro ya lo hemos pasado, significa que somos excepcionalmente raros. Especiales. Los únicos, vamos. Los primeros o los únicos. Un milagro cósmico. Ser los únicos tiene una resonancia poética, pero me da un vértigo increíble. Sin embargo, la segunda opción es la que de verdad quita el sueño.
Uf. ¿Y si el filtro no está detrás, sino delante de nosotros? Si todas civilizaciones al llegar a un cierto punto se topan con un muro, Y ese muro, sugieren las fuentes, es muy probable que sea la autodestrucción. claro, Una vez que una especie desarrolla la tecnología para alterar su planeta y para aniquilarse, quizá la probabilidad de que lo haga se acerca peligrosamente al 100%. una guerra nuclear, un cambio climático descontrolado. Una pandemia diseñada, una inteligencia artificial que se nos va de las manos, el filtro no sería un asteroide, el filtro seríamos nosotros mismos. Uf, esa idea es realmente sombría. Convierte el silencio del universo en una especie de cementerio, Sí, como si estuviéramos oyendo los fantasmas de civilizaciones que llegaron a este punto y tomaron la decisión equivocada. lo inquietante es que transforma la paradoja. Deja de ser una pregunta abstracta sobre el cosmos y se convierte en una advertencia muy directa y urgente sobre nuestro presente. Nos obliga a mirar las noticias de otra forma. Totalmente. Mirar la crisis climática, las tensiones geopolíticas, no como problemas aislados, sino como nuestra audición para el gran filtro. El silencio cósmico podría ser literalmente el resultado de no ponernos de acuerdo. Vale, esa idea me deja mal cuerpo, sinceramente. Necesito salir de este escenario tan pesimista. Cambiamos de tercio. Sí. En las fuentes había otra hipótesis que, aunque es muy extraña, es casi más amable. Nos quita la presión pero nos coloca en una posición peculiar, como una pieza de museo. Me refiero, claro, a la hipótesis del zoológico. Sí, la hipótesis del zoológico. Es un giro de guión fascinante. ¿A que sí? La premisa es, existen civilizaciones avanzadísimas. Saben que estamos aquí, pero de forma deliberada y coordinada eligen no contactarnos. ¿Nos observan en secreto? La metáfora del zoo, ¿no? Exacto. Somos para ellos como una tribu no contactada del Amazonas es para nosotros, o como los animales de una reserva. Los estudias, proteges su hábitat, pero no aterrizas un helicóptero en mitad de la selva para enseñarles a usar un smartphone. Porque la diferencia sería tan abismal que el contacto sería destructivo para nosotros. Nuestra sociedad, nuestra cultura, todo. Todo se vendría abajo. O quizá, como en Star Trek, tienen una primera directriz cósmica, una ley de no interferencia para permitir que civilizaciones jóvenes como la nuestra evolucionen de forma natural. Sin contaminación. Exacto. Filosóficamente es una idea muy atractiva, porque implica que el universo no está vacío, sino que está ordenado, que hay civilizaciones sabias que actúan como guardianes. El problema es que es imposible de demostrar, ¿no? Es prácticamente irrefutable. Ese es su gran problema. Cualquier ausencia de evidencia se convierte irónicamente en evidencia a su favor, Claro. ¿Por qué no vemos sus naves? porque su camuflaje es perfecto, ¿Por qué no recibimos señales? porque no quieren que las recibamos. Se protege a sí misma. Pero eso tiene un punto débil, ¿no? A ver, si somos animales en una reserva, ¿no existiría el equivalente a los cazadores furtivos galácticos? O los científicos rebeldes. Justo. Un grupo de sociólogos alienígenas que rompa la cuarentena para estudiarnos. Me cuesta creer que cada individuo de cada civilización avanzada estuviera de acuerdo en mantener el secreto por toda la eternidad. Es una objeción excelente. Requiere un nivel de cohesión social a escala galáctica que es muy difícil de imaginar. A menos que una única supercivilización imponga las reglas, claro. Pero sí es uno de sus puntos más débiles. Aún así, como ejercicio mental para invertir la perspectiva, es brillante. Sí, eso sí. Nos saca de la idea de que somos los que buscamos para plantear que quizás seamos los buscados y encontrados hace mucho tiempo. Vale, la idea de ser una reserva cósmica es extraña, pero al menos implica que hay alguien ahí fuera. Implica compañía, sí. Sin embargo, en Fuentes se planteaba otra posibilidad que me resultó la más humilde de todas. ¿Y si todas estas teorías, la distancia, los filtros, los zoológicos, parten de una premisa equivocada, ¿De cuál? de que sabemos lo que buscamos? ¿Y si el problema no está ahí fuera, sino aquí, en nuestra cabeza? Si estamos buscando de la forma radicalmente equivocada. Eso es el problema del antropocentrismo y puede que sea la barrera más alta de todas. Explícame eso. Damos por sentado que una civilización avanzada se comunicará con ondas de radio, porque es lo que nosotros descubrimos hace un siglo. Es como si una tribu de la antigüedad esperara que los dioses se comunicaran solo con señales de humo. Claro, es absurdo. Quizá la comunicación interestelar se hace a través de neutrinos, de ondas gravitacionales o de algo que nuestra física ni siquiera ha empezado a teorizar. Hay una analogía en las notas que es
Demoledora. Dice que somos como una hormiga caminando sobre un cable de fibra óptica. La conozco, es genial. La hormiga puede tocar el cable, sentirlo, pero toda la información que fluye por dentro, a la velocidad de la luz, las películas, las conversaciones, es invisible para ella. No tiene el aparato cognitivo para percibirlo. ¿Y si nosotros somos esa hormiga? Es una imagen perfecta. Quizá el universo está lleno a rebosar de señales, pero somos literalmente sordos y ciegos a ellas. Y esto va más allá de la comunicación. ¿A qué te refieres? Quizá la vida inteligente no es biológica. Quizá existe como patrones de energía en nebulosas o como conciencias digitales del tamaño de un planeta. La tecnología de una civilización con millones de años de adelanto, como decía Arthur C. Clarke, sería indistinguible de la magia. O de los fenómenos naturales. O yo añadiría indistinguible de los fenómenos naturales. Eso me ha recordado a otra idea de las fuentes. Una sonda extraterrestre tan avanzada que está perfectamente camuflada como un asteroide. Como Muamua. Exacto. Pasa por nuestro sistema, la catalogamos y ni se nos pasa por la cabeza que nos está escaneando. La señal podría estar codificada en el propio tejido del universo. El reto no es escuchar. Es saber qué escuchar, lo cual nos lleva a una conclusión muy humilde. Puede que el universo no esté en silencio, sino que nosotros no sabemos su idioma. La barrera no es la física, es la imaginación. Todas estas ideas son fascinantes, pero giran en torno a la idea de que ellos están ahí. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si no es así? ¿Y si no hay filtros, ni zoológicos, ni lenguajes incomprensibles? ¿Y si la respuesta más simple es la correcta? ¿Y si el silencio es real? Esto nos lleva a la última posibilidad, la más solitaria y, para mí, la más profunda. Que no haya nadie más, porque somos los primeros. Esta hipótesis postula que el universo, en sus 13.800 millones de años, solo se ha vuelto un lugar hospitalario para la vida compleja hace relativamente poco. ¿Cómo? Durante miles de millones de años, el cosmos era un lugar salvaje. Las galaxias chocaban, las supernovas esterilizaban sistemas solares enteros con rayos gamma. La vida simple pudo surgir, pero no tuvo la estabilidad para dar el salto a la complejidad y la inteligencia. O sea que la imagen cambia por completo. No somos los últimos en llegar a una fiesta galáctica que ya ha terminado. No. Somos los primeros en entrar a la sala mientras las luces todavía se están encendiendo. Exacto. El silencio que oímos no sería la prueba de que estamos solos para siempre, sino la prueba de que hemos llegado muy, muy pronto. Seríamos los pioneros, la primera ola de conciencia en una galaxia que, hasta ahora, ha estado dormida. Uf. Y si esta conclusión fuera la correcta, la responsabilidad que recaería sobre nuestros hombros es inmensa, casi divina. Divina, esa es una palabra muy fuerte. Lo sé, pero piénsalo. De repente, la paradoja de Fermi deja de ser una pregunta sobre ellos para convertirse en la pregunta fundamental sobre nosotros, sobre nuestro propósito. ¿Vale? Si la conciencia, si la capacidad del universo para pensarse a sí mismo es un fenómeno tan increíblemente raro que solo ha surgido una vez aquí, entonces el futuro de toda esa conciencia depende enteramente de lo que hagamos ahora. Ya veo. Nuestra supervivencia dejaría de ser un asunto local, un instinto de especie. Para convertirse en un imperativo cósmico. ¡Wow! Proteger esa pequeña llama de conciencia, asegurarnos de que no se apague en esta pequeña roca azul y quizá algún día extenderla a las estrellas. Podría ser el sentido de nuestra existencia. El silencio no sería un vacío, sino una invitación, una página en blanco. ¡Qué viaje! Hemos pasado por la inmensidad del espacio, los filtros catastróficos, la extraña idea de ser observados como en uso, nuestra propia ceguera y, finalmente, esta abrumadora soledad de ser los primeros. Y la responsabilidad que conlleva. Y al final del camino, la paradoja sigue ahí, sin una respuesta clara. Cada solución posible nos obliga a replantearnos de forma radical quiénes somos. Y creo que ese es el verdadero valor de esta paradoja. Quizá no está hecha para ser resuelta con un simple dato. Quizá es más, un espejo. Un ejercicio mental que nos obliga a confrontar nuestras mayores esperanzas y nuestros miedos más profundos. Me gusta eso, un espejo. El valor no está en encontrar la respuesta, sino en las preguntas que nos obliga a hacernos. Y, para terminar, me quedo con una idea final que se deriva de todo esto y que las fuentes dejaban flotando en el aire. Es una pregunta que resuena mucho después de analizar todas las opciones. ¿Cuál? Es que, independientemente de cuál sea la respuesta correcta,
si estamos solos, si nos observan, si estamos al borde de un filtro, todas tienen una implicación brutal sobre la hora. Si supiéramos con total certeza que una de ellas es la verdad, ¿qué decisión como individuos y como especie tomaríamos de forma diferente hoy mismo? En este preciso instante.